Ok, el ejercicio va a ser más o menos el siguiente. Voy a hacer como una explicación de los primeros temas, comenzando a partir de la Primera Guerra Mundial, de los antecedentes, y de ahí más o menos hasta el inicio de la Guerra Fría. En una segunda parte, lo que vamos a hacer es unos ejercicios con una prueba del MEP que está subida a en las redes del Ministerio de Educación. Es de donde yo saqué las preguntas para la tarea que ustedes estaban haciendo. En esa dirección ustedes pueden ir haciéndola y pueden ir verificando en un forms si tienen respuestas correctas, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos por acá es el concepto de imperialismo, ¿ok? ¿Qué recuerda usted de este concepto? ¿Cuáles eran las principales potencias imperialistas que existían en aquella época? Estamos hablando del siglo XIX. Y de mí se trata, profe, no recuerdo nada, por eso estoy acá. Ok, bueno, déjeme el micrófono encendido ya que para ir como ir tratando de sacar de la información, ¿ok? Entonces, esas potencias eran principalmente potencias europeas, ¿ok? ¿Cuáles eran los países que se confrontaron en esta guerra? ¿Cuáles recuerda usted? No recuerdo. Ok, Es que el año pasado yo lo que tuve de clases fue súper poco y fue con Alejandra y fue mínimo. ok, bueno. Para entender el imperialismo hay que remitirnos a este mapita que tenemos acá, ¿ok? Aquí vemos un mapa del mundo y vemos la distribución entre potencias y colonias, ¿ok? Lo que usted ve en este mapa de color rosado son colonias que eran propiedad de grandes potencias industriales como Gran Bretaña, como Egipto, como Francia, perdón, como Italia, que ya era un poquito menos, como Alemania, ¿ok? Estas potencias, ¿por qué eran potencias mundiales? Es decir, ¿qué es lo que hace que un país sea una potencia mundial y otro no? ¿Qué cree usted? Puede ser en aquella época o puede ser hoy. De ahí se me fue. Vamos a ver. Hola, hola. Hola Laura, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Confírmeme si me escucha, por favor. Está explicando lo que es el tema del imperialismo, ¿ok? Entonces, si puede encender el micrófono e indicarme si me escucha bien, le agradecería mucho. ¿De acuerdo? Ok, explicaba que la gran mayoría de los países que tenemos en esta época, ¿verdad? De los territorios, pues fueron colonizados por grandes potencias, potencias industriales, como Gran Bretaña, como Francia, ¿ok? Estos, estas grandes potencias mundiales van a buscar en las colonias dónde invertir el excedente de capital. Producto de la actividad industrial, ellos van a lograr desarrollar un beneficio económico y ese beneficio económico, esas ganancias van a reinvertirlas nuevamente en industria, en mano de obra y en materias primas, ¿verdad? Materias primas que son exportadas y que son producidas por las colonias. Entonces vamos a tener una relación de poder y de dependencia de una gran cantidad de territorios, este, en una relación de dependencia con un grupo de colonias de potencias más bien europeas, como el caso de Gran Bretaña y Francia. ¿Ok?
Aquí la principal potencia del mundo, estamos hablando del siglo XIX, años 1800, 1900, es Gran Bretaña. Ya se nos está acompañando aquí Jairo. Laura, si quiere, prenda el micrófono, por favor, para que podamos conversar. ¿Ok? Hola, profe. Hola, hola. Listo, profe, es que vieras que a donde usted me estaba hablando, no sé, se me metió otra cosa ahí en el teléfono, entonces tuve que salirme y meterme directo en la aplicación. Por Ah, eso sí. no te contesté. Ok, Jairo, ¿cómo le va? Bien, ¿usted, profe? ¿Cómo está? Bien, bien, por dicha. Ok, sí, estaba explicando aquí el tema del imperialismo un poquito antes de entrar a analizar la guerra. ¿Ok? Sí, Entonces, señor. estas potencias, como les mencionaba, buscaban invertir lo que les quedaba de capital, expandirse por nuevas tierras, controlar mercados y buscar mano de obra barata. Eventualmente, toda esa situación va a, a conducir a tensiones. Denme un momentito. Es que hay gente que está tratando de conectarse. ¿Ustedes se pudieron conectar bien? Es que ese es el problema, profe, que digamos, uno se mete y como que lo devuelve, pero sí entró, entonces siento yo que es lo que les está pasando. Ok, ok, ok. Sí, aquí tengo la lista de participantes y porque ya había comenzado con una compañera de otra sección, pero no, como que se salió y ya sé como que se va a volver a conectar. Ok, bueno, un elemento importante para entender el tema de la guerra es el concepto del nacionalismo. ¿Ok? Para entender el nacionalismo, vamos a analizar estos dos mapas. ¿Ok? Esto es un mapa de Europa en el año 1800 y esto es un mapa de Europa en el año 1900. ¿Ok? Entonces, vean que, por ejemplo, en este mapita, aquí aparece Alemania, esto que dice Germany, Suiza, Italia, el Imperio Austrohúngaro, aparece Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso. ¿Ok? Y aparece también el Imperio Otomano. Todos estos países, de alguna u otra manera, tuvieron una participación durante el conflicto. ¿Ok? Si nosotros nos vamos a 100 años antes, bienvenida de nuevo, Gabriela, vean cómo está el mapa. ¿Ok? Si quieren, dejen el micrófono encendido porque somos muy poquitos por ahora. Entonces, vean que acá, en toda esta región de aquí, voy a ver cómo lo marco. En toda esta región de acá, vamos a ver acá, en toda esta zona, busquemos un color con bastante contraste. Este puede ser. Toda esta zona de acá, aquí está más o menos el Imperio Alemán, ¿ok? Pero lo que estamos viendo es un montón de pequeños territorios. ¿Por qué sucede esto? Porque el imperio alemán en el año 1800 no existía. En el año 1800 Alemania no existía. Existía un enredo que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que eran un montón de pequeños reinos con un reino grandote que está acá que se llama Prusia, con una región grande que se llama Prusia. ¿Ok? Luego, hay otro detalle. Vean en esta parte del mapa, aquí donde dice Francia. ¿Ven esta cosa, esta región de por acá? Voy a resaltarla también. Esta región de por acá, vamos a borrarla y vamos a repintarla de nuevo. Esta región de aquí, vamos a ver acá, más o menos aquí. Ujú. Vean con atención esta región que está aquí de color rosado. Esta zona de acá, usted la compara. Aquí dice Netherlands. Esto es lo que antes se eh, conocíamos como Holanda.
¿verdad? Ahora es Países Bajos. Está Países Bajos y está Bélgica, ¿ok? Lo reconocemos por esta zona de acá, por este pequeño golfo. Dice Daryl Quiroz. Hola. Ok. Entonces, en el finales de este siglo XVIII, en este siglo XIX, inicios del siglo XX, que está acá, estamos viendo la conformación de naciones, ¿ok? Entonces, para que se conformen naciones, tiene que existir un discurso, tiene que haber una entidad nacional que fomente el nacionalismo, ¿ok? Eso es muy, muy importante para el inicio del conflicto, ¿ok? El nacionalismo y el imperialismo van, este... voy a poner la cámara para que me vean, agarraditos un poquito de la mano en el desarrollo de esas ideas de soberanía nacional, de identidad, que eventualmente van a comenzar a generar fricciones entre los diferentes países, sobre todo porque hay regiones que tal vez no son grandes potencias, pero que sí son entidades nacionales que tienen una identidad y que quieren zafarse de viejos imperios donde esa unidad nacional no existe. Uno de esos viejos imperios donde la unidad nacional no existe es el Imperio Austrohúngaro. Esta cosa era un desorden donde se hablaban como 17 lenguas oficiales y el otro era el Imperio Otomano. Observen el Imperio Otomano. Si me ven señalando para allá, es que tengo la pantalla con el mapa acá, donde están viendo la presentación. Si ustedes ven el Imperio Otomano en el siglo XIX, van a ver que esto que está acá, esta zona de por aquí, vamos a pintarlo nuevamente, esta zona de por acá, ujú, acá, ¿ok? Acá está el sur de la península de los Balcanes. Esta península es muy importante porque por aquí tenemos la salida al mar Mediterráneo. Aquí nace Grecia. Grecia nace porque se separa del Imperio Otomano y hay varias regiones que pertenecían al Imperio Otomano, como por ejemplo como Bulgaria, como Rumania, que estarían por acá, o Serbia, que se empiezan a separar del control de los turcos. ¿Por qué? Porque esta gente no habla turco y esta gente no practica la religión que practican los turcos, ¿verdad? Que son musulmanes, que practican el Islam como su fe. ¿Ok? Entonces, todo esto comienza a generar tensiones. Otro tipo de tensiones que también hay son económicas. Industrialmente, ¿cuáles eran las potencias que tenían más rivalidad económica? ¿Cuáles eran las principales potencias industriales que teníamos en esta época? Enciendan los micrófonos. Ahí sonó el perro de Jairo, pero no sonó Jairo. Sí, profe, es que es el perro que está hablando. Profe, Estados Unidos, Alemania, Italia Mm, y soy ujú. yo, ¿verdad? Estados Ahí dejo otros Unidos, los compañeros. más o menos, todavía no está en potencia, pero sí, sí es importante. Alemania, sí, Bueno, Italia no, Italia estaba como Heredia ahorita, de mitad de tabla mm, para abajo. ¿Y Gabriela, Rusia? no pegué. no, Rusia no. Rusia era un imperio muy grande, pero no era muy moderno. De eso vamos a hablar ahorita. ¿Ok? No me apaguen el micrófono. ¿Ok? Falta una, la más importante. Eh, se me olvida. Ese lo Japón, vemos ¿no? acá. No, es Reino Unido. Reino Unido tenía el Ah, control, o Gran Bretaña, de la India, de Egipto, de Sudán, de Sudáfrica, esto es Nigeria, ¿ok? Hasta de Canadá. Todavía, al día de hoy, Gran Bretaña sigue teniendo mucha vinculación política con Canadá. ¿Ok? Entonces era Gran Bretaña. La principal rivalidad que tenían los británicos eran los alemanes, ¿ok? Alemania se unifica y Alemania intenta de participar de la repartición de África. De hecho, es
en 1884 y 1885, que en la conferencia de Berlín, los europeos deciden repartirse África. Esa gente se repartió todo, menos Abisinia, que es Etiopía, porque los etíopes echaron a patadas a los italianos. Y esta cositica que está aquí, si yo pongo el cursor del mouse encima, no se ve. Eso se llama Liberia. De ahí en fuera, todo el resto de África fue repartido. ¿Ok? Por las grandes potencias. Entonces, todo eso comienza a generar tensiones y se empieza a dar un proceso de conformación de alianzas en un periodo que ustedes tienen en la práctica, que les entregué esta semana, que se llamaba la paz armada. Que en esa paz armada ellos comienzan a establecer estos sistemas de alianzas que tienen como formación inicial una triple alianza conformada por los países del centro: el Imperio Austrohúngaro, que está aquí, el Imperio Alemán, que está acá, e Italia, que está acá. ¿Ven por qué yo les digo que el Imperio Austrohúngaro era un desorden? Vean, aquí hay rumanos, ucranianos, polacos, eslovacos, checos, italianos, eslovenos, croatas y serbios. ¿Ok? Entonces, todo este territorio, en el momento en que la guerra termina, va a desaparecer, ¿ok? De hecho, hay un conflicto que nosotros vemos más, que vamos a ver después, que es el conflicto en los Balcanes, con toda esta guerra de Croacia y de Serbia, que por ahí si no lo recuerdan, luego lo vamos a retomar, que se da justamente en esta zona porque aquí hay gente, hay como 8 nacionalidades, hay un montón de grupos étnicos y hay 3 religiones en toda esa región. Entonces es una zona muy, muy inestable. El imperio alemán, por su parte, era un imperio unificado gracias a la fuerza, al músculo de Bismarck. Y el imperio italiano, ¿verdad? Bueno, Italia en realidad no era así como tan imperio, pero los italianos después se cambian de bando. Y por el lado de la Triple Entente teníamos a Gran Bretaña, a Francia y al imperio ruso, que son los que están a los lados, ¿ok? Rusia, el enemigo de Rusia, el que hace que Rusia participe, es el Imperio Austrohúngaro. Estos dos querían quedarse con Serbia. Eso era lo que ellos aspiraban, este país de acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo controlo Serbia, eventualmente yo puedo llegar al Mediterráneo. De hecho, si lo comparamos con una situación actual, hoy en día Rusia tiene el control sobre esto que está acá. Esto que está acá se llama Crimea. Es una península que pertenecía a Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es esto. Ucrania era parte de Rusia. Eso es parte de lo que Putin está tratando de volver, digamos, a la vieja gloria bueno, de la antigua Unión Soviética y del imperio ruso. Él quiere volver a recuperar territorios que en algún momento le pertenecieron. ¿Ok? Aquí nos falta un país. Ahora sí, el país que mencionaron antes. ¿Cuál país participa en esa guerra que no está en ese mapa? Estados. Estados Unidos. Ok. ¿Por qué participa Estados Unidos, Jairo? Por intereses, ¿no? Por metidos, porque ellos no tienen nada que ver con eso, profe, no. Bueno, sí, en principio no. Pero ¿qué es lo que Bueno, hace que sí participen después? los aranceles y todo eso, no. Nada No, que ver. todavía no. ¿Ok? Sí, Entonces. pero eso ya adelantamos, ¿no? Pero Ujú. Ok, entonces tenemos esa formación de bloques que vimos al inicio. Comparen este mapa con este otro. Estados Unidos ingresa y va a volcar un poquito el bando, ¿ok? Entonces, con el ingreso de Estados Unidos, la Triple Entente va a estar conformada por Francia, Italia, Reino Unido y Rusia, ¿verdad? Y el Imperio Ruso que sale en el 17, y la Triple Alianza por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Dentro de los indicadores se pide mucho lo que son los efectos en la vida cotidiana de las personas, ¿ok? Entonces acá tenemos que dentro de todos estos aspectos, algo que es bastante, bastante fuerte por ahí es el asunto de la guerra de trincheras, ¿ok? ¿Cómo era vivir en una trinchera?
Entonces, ¿cómo se da primeramente ese asunto de la guerra de trincheras? Bueno, como les había mencionado antes, el imperio austrohúngaro tenía problemas con el imperio ruso. Entonces, ellos se van, los austriacos, los austrohúngaros se van a movilizar hacia su frontera con el imperio ruso, así como el imperio ruso también se va a movilizar hacia su frontera con Alemania, y Alemania, en este recuadro que vemos arriba, logra atravesar Bélgica, que era un país neutral, y llegar a incorporarse para atacar Francia. ¿Ok? Entonces, ese plan se llama el plan Schlieffen. Bueno, no sé si se pronuncia así, pero ustedes entienden. Y ese plan lo que buscaba era hacer un ataque relámpago, un ataque sorpresivo. ¿Por qué era sorpresivo? Porque nadie jamás esperaba que los alemanes atacaran a un país neutral. ¿Ok? Entonces, a partir de estos ataques es que se establecen las trincheras, ¿ok? Entonces, la vida en las trincheras era bastante complicada. ¿Por qué? Porque usted está metido en una zona que es una zanja llena de fango, y si ustedes ven la diapositiva anterior, este plan de guerra relámpago lo que busca es que la cosa se acabe rapidito, ¿ok? Y esa guerra se extendió 4 años. Es una guerra que no se sabía que iba a durar tanto. Entonces, ¿cómo hace usted para soportar en una guerra de desgaste? ¿Qué necesita usted para durar en esa guerra? Prendan micrófonos. Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Es que me Sí, vengo conectando, disculpe que llegue tarde. ok, no. ¿Qué tipo de insumos se necesitan para mantenerse en una guerra de desgaste? Es decir, en una guerra larga. ¿Qué necesito yo para tratar Pues de... Ajá. claramente alimentos. Alimentos, armamento, ¿ok? Ah, Gente, ¿ok? Porque eh. los soldados se van muriendo, ¿verdad? Entonces tiene que llegar gente nueva al frente, ¿ok? Entonces, las condiciones a las que las personas se enfrentan son bastante extremas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver de gente que salió de la guerra, ¿verdad? Que llegó como este hombre que perdió un ojo. Ellos tuvieron que vivir condiciones muy extremas en el frente de batalla, con traumas físicos y psicológicos y con una alimentación muy precaria. De hecho, hay algo que no les puse en la presentación. Voy a ver si lo encuentro. Ujú. ¿Están viendo vamos a ver si qué están viendo ustedes? ¿Qué pantalla estoy compartiendo? Ah, Google, que te Ajá, gusta. están viendo la pantalla de Google, ¿verdad? Sí, Ujú. señor. Ajá, vean esto. Todo esto que ustedes ven, estos objetos, esos son casquillos. ¿Por qué? Porque ellos vivían tanto metidos dentro de las trincheras que con los implementos que tenían, hacían pequeñas artesanías, porque esta gente se pasó metida ahí, pues varios años de su vida, ¿verdad? En condiciones como retratábamos antes, pues bastante precarias, ¿verdad? Con humedad, con problemas en los pies. Y un efecto también importante es que aquí las mujeres comienzan a incorporarse al trabajo en fábricas de transporte, en agricultura o en los hospitales. ¿Por qué? Porque muchos hombres fueron llamados al frente, ¿verdad? En el caso más patético de todo esto fue Rusia. O sea, Rusia era el peor armado, el peor alimentado de los ejércitos, y eso llevó a que se llegara al extremo de darles un armamento ahí muy básico a gente que eran básicamente campesinos que tenían muy escasa preparación militar, a matarse por algo que ellos ni siquiera entendían. Eso tiene efectos también en otra cosa que vamos a ver. Luego, volviendo acá, ¿qué efectos tiene la guerra? Caen dos imperios y uno queda debilitado.
Cae el Imperio Otomano, cae el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán se ve reducido. Entonces, en este mapita de Europa, vemos el Imperio Austrohúngaro acá en toda su extensión. Vean, por ejemplo, el mapa de Rumanía, el mapa de Serbia. Vean que aquí dice Montenegro y Albania, acá. Y luego, en el mapa de la derecha, vamos a ver, aquí sale un poquitito cortado, pero aquí vemos esto que está aquí de color gris, es la antigua Yugoslavia, que de ese conflicto vamos a hablar en clases posteriores. Vemos ahora a Austria, a Hungría, a Checoslovaquia y este país que empieza a salir aquí de color morado se llama Polonia. Un mapa muy importante, un país muy importante ubicado acá en esta región porque es un estado colchón. Los estados colchones se crean para funcionar de barrera entre dos grandes imperios. Y los polacos tienen la gracia o la desgracia de estar en medio de Alemania y del imperio ruso. Más adelante este imperio ruso se va a llamar diferente. ¿Cómo se llama este territorio que ocupaba el imperio ruso después de la revolución rusa? Ya repasaron. Unión Rusia Soviética, ¿no? Algo así. Unión Soviética. Ujú. Ajá. Unión Profe, de... una consulta, ahora que está, ajá, perdona, ahora que estás diciendo, ese Yugoslavia es ese que se llama Serbia-Montenegro, se llamaba, no. Serbia y Montenegro son parte de la antigua Yugoslavia. Son varios Ah, ok, países, ok. son Croacia, Serbia, Montenegro, em, Eslovenia, Ujú. Albania, Kosovo. Eso, Kosovo. después de después de la caída del bloque socialista, esa gente comienza a matarse entre ellos, ¿verdad? En una guerra que ocurre en los años 90, yo medio me acuerdo de eso cuando estaba chiquillo, y ahí de hecho intervino la OTAN en ese conflicto, pero eso Mm. lo vamos a ver un poquitito después. Igual vamos a ir como viendo algunos aspectos que nos van a servir para entender lo que pasa luego, ¿ok? El Imperio Otomano también cae, entonces, todo esto que tenemos acá es Oriente Medio entre 1919 y 1925. Entonces, tenemos aquí a Irak, a Siria, a Palestina, a Líbano y a Jordania. Muchos de estos territorios fueron inventados por los europeos, principalmente Francia y Reino Unido. ¿Qué intereses podían tener Francia y Reino Unido sobre esta región? ¿Para qué les servía esta región o para qué sirve esta región? ¿Qué hay en esta región que le interesa mucho a las potencias? Un Petróleo, puente, ¿no? ¿no? No. El colchón, ¿El qué? el colchón para pasar. No, 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 no. Ni eso, el Es un petróleo, mineral, nada. Petróleo, petróleo, ¿no? petróleo, claro. ¿Ok? Entonces, en estos territorios que van a surgir como países o como territorios con monarquías favorables a las potencias europeas, ellos van a establecer sus compañías petroleras. Entonces, todas las compañías petroleras británicas y francesas se empiezan a establecer acá. Vean que aquí, por ejemplo, dice Persia. Esto es el actual Irán. Aquí está Egipto y aquí está Arabia Saudí. ¿Ok? De hecho, en la caída del Imperio Otomano, los mismos árabes em, en concordato, ¿verdad? Ahí ¿cómo se llama esto? Como carboneando, ¿verdad? Como en acuerdo con los británicos, buscaron hacer que el Imperio Otomano cayera, ¿verdad? Lo que quedó del Imperio Otomano, que logró defenderse de las grandes potencias y conformarse como país, fue Turquía, que dicho sea de paso, cuando se unifica Turquía, hacen un genocidio en contra de la población armenia que está aquí. ¿Verdad? La masacre armenia.
Entonces, esta zona también va a ser de mucho conflicto y de eso también vamos a hablar después cuando hablemos del conflicto entre Israel y Palestina. La consecuencia política más importante tal vez es el Tratado de Versalles, ¿verdad? En el Tratado de Versalles vamos a ver a Francia humillando a Alemania. ¿Por qué? Porque ya Francia había sido humillada por Alemania en 1871, en la Guerra Franco-Prusiana. En estas caricaturas siempre vamos a identificar a los alemanes porque parece que llevan una vasenilla en la cabeza. Es esta cosa de aquí, esto. Este casco, siempre un casco con un pico encima, va a ser de un soldado alemán de la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí está el alemán haciendo a Francia, Francia siempre va a estar representada por una mujer, ¿verdad? Obligándola a firmar el Tratado de Paz de la Guerra Franco-Prusiana, ahí es donde Francia pierde Alsacia y Lorena, y en 1919, ¿verdad? Está Francia diciéndole firme, y está, aquí en la imagen no, en esta imagen no se ve, sale cortada por la edición, pero ven que aquí lleva como una vaina de una espada. Lleva esa vaina vacía. ¿Por qué? Porque la espada está rota en el piso. Obliga a Alemania a devolver Alsacia y Lorena, obliga a Alemania a entregar las colonias en favor de los vencedores y a reducir el ejército a 100.000 efectivos. Entonces, ¿cuáles son las colonias? Estas. Todo lo que ustedes ven aquí de color como anaranjado, como Tanganyika, que es el actual Tanzania, África del Suroeste, que esto viene siendo Namibia, Camerún, y bueno, hay otras acá en el Océano Índico que aquí no se ven. Todo eso va a ser entregado a los vencedores y Alemania queda completamente arruinada. Ok. Hasta ahorita ya abarcamos un primer indicador. Sobre ese indicador, principales aspectos, consecuencias en la vida cotidiana. Entonces, les propongo que hagamos un pequeño cambio y que contestemos algunas de las preguntas, ¿ok? Ahí están viendo el formulario, ¿cierto? ¿Lo puedes agrandar, profe, porfa? ¿Lo puedo qué? Agrandar. Vamos a ver. Ajá. Ahí, tal vez, Laura. Sí, gracias, profe. Ok. Y es que Entonces, sale un toque cortado, profe, no importa. Y es que no. sí, sí, ahí lo voy bajando, nada más para que analicemos las preguntas de los indicadores que ya explicamos. Dice, la existencia de millones de jóvenes europeos quedó detenida en las trincheras. A finales de 1914, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y por qué no me lo han dicho? Porque primero se lee la pregunta. Gracias. Entonces, ¿por qué no me dicen? Ok, ¿cómo dice? Para no interrumpirlo. Ok, no, no, y somos muy poquitos, entonces siéntanse en la libertad de tener el micrófono encendido e interrumpir si lo necesitan. Ok, ¿cuál fue el impacto de la Primera Guerra Mundial en la vida cotidiana de los soldados? Dice que cuando ya no se esperaba que la guerra terminara pronto, los soldados excavaron los refugios que fueron su hogar por años. En ellos se enfrentaron el barro, las ratas, la pestilencia. Entonces, ¿cuál fue el impacto? La integridad física de los combatientes se aseguraba con el uso de barricadas, la extenuación mental se agravaba por procedimientos físicos y carencia de salubridad, o la construcción de zanjas fue una táctica militar adoptada por los ejércitos enfrentados en la guerra. ¿Cuál opción les parece más viable? ¿La A, la B o la Yo C? digo que la vi. La B. Ujú. La C. Ok, por mayoría marcamos la B. Segunda pregunta de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál fue un cambio significativo en la vida cotidiana durante la Primera Guerra Mundial? Dice, la Primera Guerra Mundial transformó el ámbito laboral al generar una demanda urgente de trabajadores para reemplazar a quienes partieron al frente. Los aliados recurrieron a mano de obra de sus colonias y a los adolescentes, pero el mayor cambio fue la incorporación masiva de mujeres. Ellas asumieron roles clave en transporte público, servicio postal, la atención de heridos y la industria armamentística. ¿Ok? ¿Cuál fue un cambio? La participación femenina en actividades productivas o de servicio fuera del hogar, la movilización obligatoria de mujeres a combatir
o la sustitución definitiva de todos los hombres por adolescentes en el sector agrícola e industrial? La A. Laura dice que es la A. Yo digo que es la A. Ujú. ¿Qué dicen los demás? Por aquí veo Dígela. a Lucía, bienvenida. Ok, ok. Es la A, ok. Vean, este es un tip importante, un dato. Vean, por ejemplo, en esta que se me hizo aquí, ajá, en esta pregunta, la opción C dice la sustitución definitiva de todos los hombres por adolescentes. Cuando una respuesta diga cosas demasiado contundentes como definitiva, todos, absoluta, ese tipo de cosas huele a malo, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de conclusiones tan contundentes, es porque la respuesta por ahí no va, ¿ok? Es Si trampa. Ajá, es trampa, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, yo lo que hice fue como explicar la parte general, digamos, como un marco general de los antecedentes y las consecuencias, pero ustedes esas preguntas, bien, 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 hasta sin saber eso, las pueden contestar, ¿verdad? Es únicamente como de tratar de discriminar bien. Entonces, vamos a ir viendo las preguntas correspondientes a la Primera Guerra Mundial y luego comenzamos a analizar la parte de la Revolución Rusa, ¿ok? Ok, esa es la dos. Tres. Con base en el texto anterior, un impacto significativo de la participación de las mujeres en la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, ante la ausencia de hombres que se fueron reclutados para el frente, las mujeres asumieron roles claves en la industria, la agricultura y los servicios públicos. Esta participación sostuvo la economía durante el conflicto y representó un avance importante hacia la igualdad de género, así como el reconocimiento de las capacidades femeninas en estas esferas tradicionalmente dominadas por hombres. Entonces, ¿cuál fue un impacto significativo? Reafirmación de su papel doméstico como principal contribución social. Papel doméstico es como estar en la casa, ¿verdad? Perdón, ahí la marqué sin querer. Discriminación laboral persistente o incorporación de su trabajo en múltiples sectores de la economía nacional. La C. La C. La C. La 3. La C. Ok. Ok. Ya esta cuarta pregunta nos habla de la Revolución Rusa, entonces vamos a explicar Revolución Rusa. Ok. Em, hasta ahorita vamos bien, se va entendiendo bien. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, profe. Ok, listo. Si Jairo dice que todo bien, yo le creo. Entonces, vamos a tener la Revolución Rusa, ¿ok? En la Revolución Rusa teníamos un imperio que estaba disputando territorios con el Imperio Austrohúngaro, pero que a pesar de que era un imperio bastante, bastante extenso territorialmente, políticamente y socialmente estaba muy, muy atrasado, ¿ok? Gobernaba un zar. Un zar es un emperador y de hecho el nombre zar viene de César, es decir, esta gente estaba tan anticuada que le llamaba como a los emperadores romanos. Tuvieron siglos de opresión monárquica con una economía casi feudal y tuvieron los efectos de la Primera Guerra Mundial. En una economía feudal, el feudalismo en la Edad Media era una relación de sumisión de un hombre que no tiene tierra, que no tiene maneras de defenderse hacia uno que sí lo tiene. ¿Ok? Entonces yo establezco un vínculo de dependencia, yo que soy José Salas o Perico Los Palotes o Juan Vainas y Chivolo, yo no tengo ninguna capacidad, entonces yo voy a pedir auxilio. Entonces es una relación donde hay una nobleza muy acomodada en viejos valores tradicionales, donde hay una nobleza muy concatenada con el clero, ¿verdad? En este caso, con el clero de la religión ortodoxa, que se mantiene por tradición, pero que eventualmente van a comenzar a surgir voces que empiezan a cuestionar esto, sobre todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial
y la crisis que genera esa guerra en el Imperio Ruso. Ya el Imperio Ruso había venido perdiendo credibilidad después de perder una guerra en 1906 contra Japón por un territorio que se encuentra hacia el extremo oriente de Rusia. ¿Ok? Y lo otro que hace que se comiencen a generar situaciones o problemáticas sociales tiene que ver con el inicio de la industrialización en Rusia. ¿Ok? Nosotros, ustedes, bueno, recordarán por las clases también de estudios sociales o de cívica que esto también se ve, el tema del socialismo, ¿verdad? Todo esto surge a partir de la revolución industrial en Inglaterra, en Alemania, en otros países, donde pensadores como Marx denuncian las situaciones de los trabajadores y estos comienzan a organizarse en sindicatos para tratar de mejorar sus condiciones de vida. ¿Ok? Algo así pasa en Rusia, es decir, en Rusia comienza a darse un proceso de industrialización donde la gente vive muy mal. De hecho, para comercial, para quienes les guste la literatura, hay un libro que se llama Crimen y Castigo, que habla un poco de la vida de un muchacho que comete un crimen que vive así en condiciones mínimas. Fin del comercial. Entonces, en 1898 surge el Partido Socialdemócrata Ruso. ¿Qué planteaba la socialdemocracia? Eso sí, todos lo tienen que saber porque lo vimos en clases de sociales. ¿Qué consideran? Cuando hablamos de política de liberal, eh, Como de, socialista, Gaby. no es, no quiero decir nada que después No, esté no, mal. no, tranquila. No sé, como, es que yo me acuerdo algo de, algo que hablaba sobre los ciudadanos y la seguridad social y eso, pero no sé si estoy mal. Tiene que ver con la seguridad social. La seguridad social nace por iniciativas de tipo socialista. El socialismo es como una opción más radical, ¿ok? El liberalismo no plantea ningún tipo de seguridad social, plantea libertad económica. Entonces, usted es libre en el tanto tenga plata, ¿ok? El socialismo lo que plantea es que el Estado lo controle todo. La socialdemocracia está a la mitad de las dos, ¿ok? Entonces, en Costa Rica, los gobiernos reformistas han sido tendencias o social cristianas como la del doctor Calderón Guardia o socialdemócratas como la de Figueres Ferrer, ¿ok? Entonces, esta tendencia socialdemócrata se divide en dos bandos en el Imperio Ruso. Hay un bando menchevique que se llamaba el Ejército Blanco, que era un bando moderado, y un bando bolchevique radical encabezado por Vladimir Lenin. ¿Ok? ¿Usted me puede indicar cuál es la diferencia entre una postura radical y una postura moderada? ¿O qué entiende por eso? Que radical es más estricto, no sé, o moderado, no sé, de más permisivos, no sé, digo yo, no sé, perdón ahí, Ujú. Ok. algo así, no sé, Ujú. o no tan estricto. Ajá. Ok, entonces, los moderados, de hecho, esto nace en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, todos sabemos que terminaron cortándole la jupa al rey. Pero hay un bando ubicado a la derecha de la asamblea que no querían matar a nadie, querían gobernar como gobiernan en Inglaterra. Ustedes saben que en Inglaterra estaba esta señora, ¿verdad? Que parecía que no se iba a morir y que al final se murió, ¿verdad? La señora, la reina de Inglaterra. Y aparte hay un primer ministro, ¿verdad? Ese primer ministro es el que se encarga como de ser el jefe de gobierno y la reina que se murió y ahora su hijo, el rey Carlos, son los jefes del Estado. Entonces, este bando moderado de los mencheviques lo que quería era eso, es decir, vamos a dejar el monarca, no vamos a matar a nadie, vamos a mantener un poco la tradición, pero le vamos a limitar el poder. Y los bolcheviques, no, los bolcheviques eran de que si el perro está enfermo, lo matamos y se le curó la rabia. Estos bolcheviques
asumen el poder en octubre. En realidad en noviembre, solo que es octubre para el calendario de ellos, porque el calendario de ellos es diferente al de nosotros. ¿Ok? Pero bueno, más o menos en esa fecha. Entonces, en febrero de 1917 toman el poder los mencheviques y en octubre lo asumen los bolcheviques con el ejército rojo. ¿Ok? Ese es el nombre que eventualmente va a tener el ejército de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y la cabeza, el ideólogo de todo esto, se llamó Vladimir Lenin. Vladimir Lenin fue importante porque aplicó el marxismo al contexto ruso, pero muere muy rápido. ¿Ok? De hecho, comercial literario, hay un librito, ese es pequeñito, pequeñito, se lo leen en una semana, sí, para que después de bachillerato, para que descansen, se leen ese libro. Se llama La rebelión en la granja y habla un poco de cómo fue todo este tema de la degeneración de las propuestas de Lenin iniciales y cómo eso degeneró en un gobierno autoritario liderado por este hombre de hierro que se llamaba Joseph Stalin. ¿Ok? Cuando Lenin muere, hay dos opciones. Hay la opción de la inteligencia de un hombre adelantado a su tiempo que planteaba una revolución permanente y una reforma agraria. Ojo a esa palabra. Eh, Ustedes por ahí en el resumen vieron aspectos de América Latina, ¿verdad? Tal vez eso suena un poquito menos conocido que las guerras mundiales, ¿verdad? Vieron en la práctica algunas preguntas sobre Nicaragua, sobre Chile y así. Sí, ¿se acuerdan? Sí, Ujú. Ok. Todos los movimientos socialistas en América Latina, dentro de sus medidas, lo que plantean es una reforma agraria. ¿Por qué? ¿A qué le suena la palabra reforma agraria? Porque una persona va a hacer una revolución, se va a arriesgar a que lo mate el gobierno o a matar a otras personas por una reforma agraria. No es Por como ir, cosas de política. No es como qué, perdón. como ir modernizando, digamos, lo antiguo, las estructuras antiguas, por así decirlo. Ok, que se ese es refiere a algo de la agricultura, algo así, no. tiene que ver con eso. Tiene que ver, para que vayan aterrizando, sí. Tiene que ver con modernizar las estructuras antiguas porque las estructuras antiguas benefician al status quo de las élites de siempre. ¿Ok? Más que ver con la agricultura, y aquí es donde quiero que aterricen, tiene que ver con la tierra. Ujú. Así se ven más libres, ¿no? No. En América Latina hay un sistema de tenencia de la tierra que se llama el latifundio. El latifundio es una persona que tiene apellido bonito, que es descendiente de gente con apellido bonito, claramente, ¿verdad? Y que tiene control de grandes cantidades de terreno y se dedica a actividades económicas vinculadas con el Estado y que forma parte de una élite política que ha gobernado durante mucho tiempo. Entonces, la reforma agraria lo que hace es quitarle tierras a los grandes propietarios para repartirlo entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque dentro de los postulados del marxismo, el marxismo no cree o no plantea la existencia de la propiedad privada. Para un marxista, la propiedad es colectiva, ¿verdad? El fin último de Marx en el Manifiesto Comunista era que los trabajadores hicieran una rebelión armada donde le quitaran los medios de producción a la élite burguesa que gobernaba, ¿verdad? Esos medios de producción son los que hacen que ellos sean una clase dominante por encima de una clase dominada que era la clase trabajadora. ¿Ok? Entonces, este hombre era muy adelantado a su época al plantear una reforma agraria. ¿Para qué? Para que los trabajadores tuvieran cómo subsistir. Revolución permanente, ¿qué quiere decir? Que se hace una revolución, pero eso no es una revolución acabada, sino que eso se va revisando y se va mejorando. Y planteaba la independencia de las colonias. La otra opción era, no repartimos nada, sino que nosotros asumimos el control
desde un solo país. Es decir, si alguien quiere ser socialista, nos tiene que preguntar a nosotros. ¿Ok? Y así pasó. Se centralizó el socialismo únicamente en la Unión Soviética. Si alguien se quería salir de ese canasto, pues iba a tener que luchar contra nosotros. Solamente dos países se le salieron del canasto de la Unión Soviética. El caso de Yugoslavia, después de la Segunda Guerra Mundial, y el caso de China, porque hey, China es China. ¿Ok? Que de China vamos a hablar también después. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta revolución? Bueno, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este territorio pasa de ser un imperio anquilosado, viejo, anticuado, a ser una potencia mundial, o empieza a conformarse como potencia mundial y sobre todo como potencia militar gracias a una economía planificada, que es diferente a la economía norteamericana o occidental europea, que es una economía de mercado. Esa economía planificada y esta expansión militar los lleva a tener una expansión imperialista por el este de Europa, con prácticas autoritarias contra sus disidentes políticos. ¿Qué es un disidente? Alguien que piensa diferente al gobernante. Aquí nadie puede pensar diferente a este señor. Los que pensaban diferente, como Trotsky, se exiliaron. A Trotsky lo matan en México. Trotsky es amigo de una artista mexicana que se llamaba Frida Kahlo, no sé si la conocen o si la han escuchado. Frida era esposa de Diego Rivera, que también era pintor, y también fue amiga o más que amiga de una cantante costarricense que se llamaba Chabela Vargas. Bueno, este hombre anduvo con todos ellos allá en México y un militante comunista español que se llamaba Ramón Mercader lo mató en México de un martillazo por orden de Stalin. Es decir, a pesar de que estaba en el exilio allá en las antípodas de Rusia, en México, pues no se salvaban, ¿verdad? Hacía eso o, por ejemplo, los mandaba a trabajar en Siberia, allá en la estepa, en el norte de Rusia, y de ahí se iban muriendo de frío. De hecho, se han encontrado fosas comunes en Ucrania donde se hacían las purgas, ¿verdad? Entonces, una purga, cuando usted tiene algo que le está haciendo mal en el estómago, usted se toma una leche de magnesia y se purga. Las purgas en la Unión Soviética era que si había alguien que estaba en contra de las políticas estatales, pues entonces, de ahí, ¿verdad? Les aplicamos la magnesia y allá en alguna fosa común van a terminar apareciendo. Y la Unión Soviética llegó a tener esta extensión. Esto, a propósito, también lo podemos relacionar con conflictos actuales. La Unión Soviética eran 15 repúblicas, ¿ok? Con un sistema socialista instaurado en un solo país, con un solo partido político y con un solo gobierno que era el Kremlin. Estaba conformado por Rusia, que es el sucesor legal de la Unión Soviética, por los países del Báltico. El Báltico es este mar que está acá, que son Estonia, Letonia y Lituania. Después está Bielorrusia, que actualmente es un país ahí satélite de Rusia. Ucrania. Ucrania existe como país desde 1991. Moldavia. De hecho, ahorita en Moldavia hay un conflicto, hay una tendencia separatista dentro de Moldavia que se quiere separar de Moldavia y volver a Rusia, que se llama Transnistria. Luego están los países del Cáucaso. El Cáucaso son unas montañas que hay acá entre el Mar Negro, que está acá, y el Mar Caspio. Y son Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Y las repúblicas musulmanas de la Unión Soviética, que son los que terminan en tan, que son Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Los únicos que no están son Afganistán, que la Unión Soviética trató de invadirlo y le fue como un quebrado, y Pakistán, que estaría por acá, que tiene ya su conflicto con la India. Por lo demás, todas estas repúblicas conformaron la antigua Unión Soviética y durante la vida de este imperio, bueno, de esta Unión de Repúblicas, solamente gobernaron
7 personas. Bueno, 6, porque cuando Lenin estaba no existía la Unión Soviética. Y de esos 6, los que más gobernaron fueron estos 3 señores. Stalin, Nikita Khrushchev, que él se va antes del gobierno. Él es el que se come el chicharrón de la crisis de los misiles contra, contra Estados Unidos en el 62. De eso vamos a hablar después. Y Leonidas Brezhnev, que gobierna hasta 1982 y que es como un Stalin 2.0. Es un hombre implacable, frío. Después llegaron estos dos, sin pena ni gloria, gobernaron solo 2 años cada uno. Bueno, 2 años Andropov y 1 año Cherenko y Gorbachev, que con él la Unión Soviética termina. ¿Ok? Entonces vean que es algo muy propio de esta zona del mundo, pues el establecer gobernantes durante mucho tiempo, ¿verdad? Nosotros vemos hoy a un señor como Putin y salvo un pequeño periodo en que no gobernó, como por el año 2008, que había un gobierno títere que él también controlaba, de ahí lleva gobernando desde 1999, ¿verdad? Algunos aquí son tal vez más jóvenes que eso. ¿Ok? Importante, bueno, de ahí la consolidación de la Unión Soviética como potencia, después van a tener su participación importante en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, si les parece, ya que terminamos tema, vámonos a las preguntas. ¿Ok? Dice, pregunta 4. ¿Ven la pregunta ahí, sí? ¿Me confirman, porfa? Jairo. Sí, señor. Ok. Mm. Tras Sí, la señor. Revolución de Octubre, el régimen bolchevique adoptó medidas radicales para consolidar su poder y evitar su colapso. Entre estas acciones se incluyeron la nacionalización de la industria, la socialización de la tierra, la militarización del trabajo, la eliminación del libre comercio y el control estricto de precios y mercados, así como la prohibición de cualquier oposición política. A partir de la información anterior, ¿cuál fue un cambio estructural interno importante después de la Revolución Rusa? La redistribución de tierras entre el campesinado bajo un control del Estado, la centralización estatal del poder económico y la supresión de la oposición política, o la reorganización del sistema judicial para garantizar la independencia de los tribunales. La 2. La La B. B. Ok. La A, profe. La B. ¿Quién dijo la A, Jairo? Ah, no, no, yo no, profe. Ok. Le voy a explicar por qué no es la A. Si el que estuviera gobernando fuera Trotsky, tal vez sí, porque él planteaba la idea de la reforma agraria, pero eso no sucedió, sino que lo que se buscó fue centralizar el poder económico, y político también en el Estado, ¿verdad? Entonces, en la Unión Soviética, por ejemplo, la economía planificada funcionaba por medio de planes quinquenales. Un plan quinquenal es un plan de cada 5 años. Entonces, usted 5 años lo podían mandar primero a cosechar trigo allá bueno, en Ucrania. Ucrania es el granero de Europa, de hecho. Es el país donde más se produce trigo. Y de ahí, después de esos 5 años, usted trabajó 5 años como agricultor y después lo mandan a una fábrica porque de ahí la cosa con la guerra está poniéndose bonita y de ahí ocupamos armas. De Ok. hecho, la mejor arma de asalto del mundo es de fabricación soviética, que es el Kalashnikov, el AK-47. Segunda pregunta de la Revolución Rusa. ¿Cuál fue una consecuencia fundamental de las transformaciones internas tras la Revolución Rusa? Dice, en febrero de 1917, la protesta de trabajadoras fabriles, respaldada por los obreros, se intensificó y desafió el gobierno del zar Nicolás II. Aunque el zar ordenó reprimir las manifestaciones, las tropas se unieron a la protesta, debilitando al Estado. Al final del mes, una multitud acudió al Parlamento y estableció un Consejo de Trabajadores, el Soviet, con la intención de formar un gobierno de orientación marxista. En marzo se instauró un gobierno provisional que logró la renuncia del zar y promovió reformas políticas. Entonces,
cual fue una consecuencia fundamental de las transformaciones internas tras la Revolución Rusa. El establecimiento de un sistema socialista que modificó la propiedad y la economía. La promoción de una economía con control estatal parcial sobre sectores estratégicos. Y la conservación limitada de las reformas socioeconómicas previas bajo el régimen zarista. La Esa, La, ajá, ok, la A. Ok, ¿quiénes me dijeron que la A? Laura y Gabriela, ¿verdad? sí, Ok, sí. no solo quiero que me digan si es la A, sino quiero que me digan por qué no es ni la B ni la C. Hay una palabra en esas respuestas que hace que no sean. Ay, perdón, alguien me escribió. El sistema socialista, profe. No. Vean, ¿cuál es la palabra que hace que la B no sea? la Economía. economía. Parcial. Dice control estatal parcial. En la Unión Soviética el control no era parcial, era absoluto. Entonces, ya con que diga parcial, chao. Y la C dice la conservación limitada de las reformas. Ya con que diga limitada, chao. Entonces, por descarte, es la A. ¿Ok? Siguiente. Dice, ¿cuál opción representa la influencia de la Revolución Rusa en el escenario geopolítico mundial? Los hechos de octubre de 1917 tuvieron alcance mundial. La Revolución Rusa fue vista como un gran momento histórico de los pueblos de la periferia, y entre ellos ese gran momento no fue planteado según los lineamientos del marxismo como revoluciones proletarias. No podían serlo porque no habían ellos proletariado, pero tampoco querían serlo porque no querían reproducir modelos foráneos occidentales. Entonces, ¿cuál opción representa la influencia de la Revolución Rusa en el escenario geopolítico mundial? Impulsó la creación de la China popular tras la lucha entre comunistas y nacionalistas. Motivó protestas populares que exigían, perdón, justicia, empleo digno y reducción de la pobreza. O inspiró levantamientos campesinos en México contra gobiernos autoritarios y desigualdades sociales. La B. Ujú. La B, ¿verdad? Ok. Eso de Yo China digo que lo, la B. eso de China lo vamos a ver más adelante. En China se instauró un gobierno socialista, pero eso es hasta 1949, ¿verdad? Cuando China pasa a ser la República Popular de China y los nacionalistas se retiran y forman una China nacionalista, que es ahorita la isla de Taiwán. Ok, vamos con tercer tema, ¿verdad? Ya aquí ya nos habla de la crisis del 29. Entonces, em, causas de esa crisis, sin empezar a ver la presentación. Quiero escuchar a gente que no he escuchado. Veo aquí a... ¿Quién es Daryl Quiroz? Es que no me ubico por ese nombre. Y a Lucía, no sé si también me puede... ¿Me escucha, profe? ¡Ay, es Marlen! ¿Cómo Sí, es está? que todo bien, profe. ¿Todo Es bien? con el de mi hijo que sí conecta porque el mío no me funcionó. Ah, ok, ok. Ya vi su mensaje, Lucía. Perdón, no había estos Sí, comentarios. Ok, Marlen, sí, señor. ok. Contésteme. Causas de la crisis Sí. del 29. Pues, chicos, es que como acaba de conectarme, ando perdida. ¿Desde la guerra mundial, no? No. La No Primera Guerra mentira, no, Mundial no. es un antecedente de la crisis. La Primera Guerra Mundial termina en el 18. Ujú. Ok, vean el cartelito. Why can't you give my dad a job? ¿Por qué no le puedes dar trabajo a mi papá? Qué triste, ¿ah? Qué duro.
Ok, antecedentes. Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se consolida como potencia mundial por encima de Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos se convierte en la principal potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial? Porque ellos le Por- facilitaban como que, ¿cómo era, profe? Como materias primas o no sé, a los otros países como Alemania y todo. Algo Mm, les daba. ajá, Estados materias Unidos primas les no. daba Los algo. que vendemos materias No, primas no, somos los países pobres. sí, sí. Ah, Ah, no me acuerdo qué es lo que brindaba, pero le brindaba algo a sus países. Ok, ¿alguien más? Kimberly, ¿va a hablar usted? manejaban las armas, ¿no? Claro, exactamente. Ese es el negocio de los gringos hasta el día de hoy. Las armas. Ok, ¿qué más? Aparte de armas. Porque él era el que daba Cascos. la plata. El dinero, exactamente. Entonces, a Estados Unidos comienzan a llegar cantidades y cantidades de dinero provenientes de la venta de armas. De hecho, del total de la plata que se gastó en esa guerra, que eran como 26.000 millones de dólares, como la mitad de esa deuda, era dinero que le llegaba a los Estados Unidos. Y a la platica hay que darle, mire, vuelta, ¿ok? ¿Cuál era el negocio? La industria, ¿ok? Entonces reinvertimos en más industria, ¿verdad? No tiene fallo. Eso va a llevar a una expansión en la producción porque se trae más dinero, se produce más y se vende más. Y en el consumo, ¿por qué? Porque como estamos produciendo más, entonces eso va a generar que haya más empleo. Al haber más empleo, la gente tiene más plata y a la gente la plata nos pica en la bolsa y cuando tenemos plata, la quemamos, ¿verdad? Generalmente. Entonces, eso comienza con una falsa prosperidad de los años 20 que vemos en este hermoso cartel que habla de The American Way, ¿verdad? There's no way like the American way, the world's highest standard of living, ¿verdad? ¿Cómo andan para el inglés? ¿Ok? El más alto estándar de vida, no hay vía como la vía americana y vemos al señor con su esposa, con la hija y con el chiquito en el carro. Es decir, usted es feliz si usted consume. Causas, sobreproducción y especulación. Entonces, hay un aumento acelerado en la producción industrial producto de todo el dinero que llega. Todo ese dinero va a reinvertirse en nuevos artículos, pero esta sobreproducción de la industria va a generar una saturación del mercado. Cuando el mercado se satura, lo que ocurre es que la gente ya no va a comprar el producto. Entonces, cuando ya hay un mercado saturado, el precio de los productos baja. En toda esta vorágine de crecimiento económico va a darse la situación de la especulación financiera. Las empresas se pueden financiar a través de bancos, pero también se pueden financiar a través de certificados que les dan a sus socios, que son acciones. Entonces, yo le vendo esta acción a Jairo para financiar mi empresa. Así yo no tengo que enjaranarme con un banco. Yo nada más tengo que quedarme, si son 100 papelitos, yo me tengo que quedar con 51 papelitos de estos para ser yo el que toma las decisiones como accionista mayoritario y Jairo ahí puede participar y puede opinar, pero el que toma las decisiones soy yo. ¿Ok? En este crecimiento de la especulación, muchas personas empezaron a ver en el tema de las acciones una alternativa para llegar con ganancias fáciles, para ganar plata muy fácil y muy rápido. Cuando a ustedes les ofrezcan un negocio o de participen de alguna actividad económica donde usted va a ganar plata demasiado fácil, sospeche, el negocio es usted, ¿ok? Entonces, en este caso, se da la reventa de acciones por más del valor que tenía realmente la empresa y eso eventualmente va a generar lo que en economía se llama una burbuja. Esa burbuja va a hacerse más grande y eso va a aumentar cada vez más y más el valor de las acciones hasta que la burbuja se Explote. revienta. ¿Ok? Ujú. Esa burbuja tenía que ver, aparte de la compra y venta de acciones, con préstamos. ¿Ok?
¿ok? Empiezan a surgir bancos y casas de préstamos y se hace muy fácil pedir plata prestada para comprar acciones. ¿De dónde sacan los bancos la plata que le prestan a la gente? De la misma plata de la gente. Exactamente, ¿ok? Entonces esto nos da este punto. El crédito se orienta a la especulación y no a la producción, ¿ok? Y esta cosa estalla en octubre de 1929, 24 de octubre, día de San Rafael, martes 24 de octubre de 1929, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener la gráfica de la crisis. En el año de 1926, observen en el gráfico la línea azul. Esa es Estados Unidos, después la de color como, ¿qué será eso? Como celeste o turquesa es Francia, la amarilla es Alemania y la color como rosado o fucsia, no sé qué es eso, Reino Unido. Entonces, vean acá, Estados Unidos en el año 29, aquí se da la crisis, ¿ok? Esa línea que baja desde la crisis hasta el punto más bajo, eso se llama recesión. Y después viene la recuperación, ¿ok? El punto más bajo de la recesión fue en el año 32. Y esa crisis empieza a recuperarse hasta el año 33, 34 comienza la recuperación con la aplicación del New Deal y con otra cosa que también va a ayudar a Estados Unidos a salir de la crisis, que es el mismo negocio de las armas, la preparación para la Segunda Guerra Mundial. El crack estalla en el 29 y esto va a generar un montón de consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué ocurre? Bueno, porque la producción supera la demanda, porque el precio de las acciones cae, la gente comienza a vender acciones atolondradamente, ¿verdad? Por el mismo aumento de la demanda, y cuando usted ofrece demasiadas acciones, el precio de las acciones cae. Inicia la aplicación del New Deal, que es elaborado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, que es el mismo presidente que tuvo Estados Unidos encabezando esa nación en la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la crisis: desempleo, migración del campo a la ciudad. Vean esto. Eso es Estados Unidos, ¿ok? Eso aquí en Costa Rica se le conoce como precarios, como tugurios, ¿verdad? Son gente que se viene del campo o se viene de otras regiones donde no hay empleo a, perdón, a los grandes centros industriales a tratar de vivir ahí como en un ranchito, ¿verdad? Para poder tener acceso a mejores empleos y mejores oportunidades de vida. Obviamente, con el aumento del desempleo se reduce la clase media. ¿Por qué? Porque las personas de clase media de ahí son gente que tiene su dinero porque tiene trabajo, pero en el momento en que se quedan sin trabajo, para abajo, ¿verdad? Hay una crisis de liberalismo económico. ¿Por qué? Porque de ahí se había pensado toda la vida que el mercado se regulaba solo, que la ley de la oferta y la demanda eran infalibles y pues resultó que no. Y la intervención, perdón, del Estado en la economía por medio de la aplicación del New Deal. ¿Ok? Entonces, vámonos a las preguntas. Pregunta 7. El hundimiento de la bolsa de valores de Nueva York se extendió al resto del mundo cuando los bancos estadounidenses necesitados de liquidez financiera cancelaron los créditos al exterior y repartieron sus capitales. Esto provocó la quiebra de bancos europeos. Dice la pregunta: ¿cuál fue la causa principal que propició la crisis económica de 1929 y la depresión posterior? La implementación de políticas proteccionistas que favorecieron el comercio global, el aumento sostenido de la producción industrial que no logró equilibrar la caída del consumo y el retiro masivo de capital estadounidense provocó las quiebras bancarias internacionales. La ¿Cuáles B. suenan? Sí, Yo digo la B. Ok, yo digo la Profe, la A para mí, no sé. la B. Le voy a explicar Ah, por qué no es profe, la A, Jairo. Tranquilo. ya llevo malas.
No, profe. Tranquilo. De, La C, deci- profe, es. la B. ¿La No, B? no, Uy, no, sí, madre. no diga que lleva dos malas, Jairo, diga que lleva cinco buenas. Ok, Bueno, ok. ok, la cosa está así. Proteccionismo es evitar vender cosas, o sea, es como evitar que alguien más compre cosas, ¿ok? Es cerrar el mercado. Eso no estaba Ujú. pasando acá. Después, retiro masivo de capital estadounidense, no. Y el aumento sostenido de la producción industrial que no logró equilibrar la caída del consumo, eso, ¿cómo? Ok, eso sí tiene, digamos, relación con la crisis. La principal causa de la crisis fue que esta producción industrial no logró equilibrar la caída en el consumo. Dice además, ¿cuál fue una consecuencia de la crisis del 29 en los países capitalistas? A raíz de la crisis económica del 29, en los países con un sistema capitalista liberal se implementó la intervención estatal en la economía. Un ejemplo fue la política económica del New Deal estadounidense entre el 33 y el 38. Su objetivo fue sostener a los sectores más pobres de la población, reformar los mercados para dinamizar la economía. Entonces, ¿cuál fue una consecuencia? El capital privado incrementó su participación en las actividades financieras y bancarias. El Estado destinó fondos públicos para mitigar las consecuencias sociales y económicas y los sectores productivos se diversificaron y fortalecieron mediante la concesión de créditos a emprendedores. ¿Cuál le suena más que es? ¿Cómo dice? La Yo B. digo que la B. Ujú, correcto. El capital privado no incrementa su participación porque el capital privado está en crisis. ¿Ok? Justamente la intervención del Estado en la economía se da para tratar de mitigar los efectos de la crisis en la empresa privada. ¿Por qué? Bueno, en la población en general. La empresa privada en este momento eran los principales afectados, digamos, en todo este proceso de especulación, ¿verdad? Y demás, y ellos no van a invertir el capital que tienen si es que lo tienen, ¿verdad? Recuerden que no hay nada más pendejo en este mundo que la plata. Entonces ellos no van a invertir, es el Estado el que tiene que asumir una participación y los sectores productivos se diversificaron y fortalecieron, tampoco. Mm, ok, creo que esta nos habla del Tratado de Versalles, efecto geopolítico de las principales sanciones. Ajá, aquí ya nos habla del totalitarismo, ¿ok? Entonces vamos a cerrar con este tema, con el aumento de los totalitarismos y las preguntas relacionadas con ese. Yo después les puedo pasar el enlace de ese examen que estamos viendo para que ustedes lo puedan completar por su parte. Esos son forms y el mismo forms, ustedes cuando lo terminan, le dan revisar y voy. O sea, ajá, perdón. em, el mismo Forms les da las respuestas y la explicación. ¿Ok? Entonces, tenemos como último tema de esta sesión el ascenso de los totalitarismos, el nazismo y el fascismo. ¿Ok? El fascismo nace en 1922 bajo el liderazgo de Benito Mussolini, quien había establecido que, si bien Italia se había cambiado de bando, solamente había recibido migajas. Y en el caso de Alemania, ellos planteaban que habían sido traicionados en la Primera Guerra Mundial, sobre todo luego de las duras sanciones económicas
políticas, militares y los efectos sociales de esas sanciones que tuvo el Tratado de Versalles. En el caso del fascismo, en el fascismo, el Estado es un elemento central. Su principal líder es Benito Mussolini. Tiene características como la xenofobia, el nacionalismo exacerbado y la manipulación de las masas. Y esa manipulación de las masas y nacionalismo exacerbado la podemos ver acá. Si ustedes ven, aquí dice Campeonato Mundial di Calcio. Esto es una publicidad del Campeonato Mundial de Italia del año de Uruguay del 36. Ajá, sí, el primer campeonato mundial fue en Uruguay y el segundo campeonato mundial fue en Italia. Cuando Mussolini estaba liderando Italia, la manera de motivar a sus jugadores era decirles, si pierden, mueren. Así, en dos platos. Entonces, del 34, sí, perdón. El campeonato de Uruguay fue en 1930, el de Italia fue en el 34, en el 38 no hubo mundial y ya el tercer mundial fue hasta 1950 en Brasil, ¿verdad? Por todo el contexto de la guerra y tal. El deporte siempre ha sido muy utilizado también para la política y para el nacionalismo, ¿verdad? Tanto, por ejemplo, los mundiales de fútbol como las olimpiadas que ahorita vamos a ver. Entonces, si la masa está enojada porque el país está en crisis, entonces la masa va a querer a un líder fuerte, a un líder autoritario que hable y que diga lo que la masa quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, un poco nace de ahí el tema del fascismo y el que llega a catapultar todo esto a condiciones donde se ve la máxima expresión de la miseria humana son los nazis. Por ejemplo, ellos desarrollaron los Juegos Olímpicos de Múnich de 1936. Vean acá cómo tenemos el águila, la esvástica, con los 5 círculos que representan a las Olimpiadas. En estas Olimpiadas, por ejemplo, perdonen, participa un atleta estadounidense, Jesse Owens, que a todos ¿verdad? Les gana, y pues se burlaban de él porque era afrodescendiente. Em, en estos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Es algo utilizado para enaltecer, ¿verdad? La figura de la nación, de la gloria, ¿verdad? Muchas veces estos líderes fascistas utilizan la historia o manipulan la historia a su propio beneficio, ¿verdad? Hay imágenes de Hitler montado en un caballo, ¿verdad? Con una cruz aquí en el centro, como un caballero templario. Hitler era chiquitillo, entonces él siempre salía en fotos, siempre en las fotos lo tomaban así como para arriba, para tratar de hacerlo parecer como más alto, ¿verdad? También era un hombre muy histriónico porque Hitler tuvo una vida muy difícil. Él creo que murió primero su padre y luego su madre, él estando joven. Participó en la Primera Guerra Mundial con el Imperio Austrohúngaro, es decir, él vivió en un imperio que desapareció. Él intentó ser pintor, hizo pinturas, pero no tuvo mayor éxito. Y también intentó cantar ópera. De hecho, esas poses que él hacía, ¿verdad? Como estas gesticulaciones, vienen mucho de la ópera. Postulados del nazismo, racismo y supremacía aria. Entonces, para Hitler, la nación viene de una etnia predeterminada, ¿verdad? Que eran los arios, ¿verdad? Aunque en realidad los arios vienen de Irán, un antisemitismo radical, principalmente en contra de la población judía, con un nacionalismo extremo y un liderazgo absoluto. Hitler fue muy oportunista, supo ser muy, muy astuto en esto. Él se rodeó de las, digamos, de viejas glorias de la política alemana para lograr crecer y una vez que creció y se consolidó, se deshizo de ellos. Una postura totalitaria, ¿verdad? Del Estado como elemento central para fundar un imperio alemán que iba a durar 1000 años
y un expansionismo sobre todos los territorios donde se hablara alemán. Por eso Hitler, antes de la guerra, invade Austria, porque en Austria se habla alemán, e invade Checoslovaquia, que también se habla alemán. Lo último que hace, que es donde ya la guerra comienza, es cuando invade Polonia, porque Polonia tiene una parte que habla alemán y otra parte que habla polaco. Polonia es este pobre país colchón, ¿verdad? Que está entre Alemania y la Unión Soviética. De hecho, Alemania los invade en 1900, en septiembre de 1939 y los rusos invaden Polonia 15 días después. Es decir, mientras los polacos están tratando de sostener la puerta para que los alemanes no nos invaden, por detrás nos invaden los soviéticos. Porque también esa zona de Europa es una planicie, es una llanura muy grande y de ahí no hay así como montañas o como algún accidente geográfico que les ayude, no existe. Entonces Polonia fue el pobre el principal o uno de los principales afectados por esta guerra. Militarismo y glorificación de la guerra, ¿verdad? Es una sociedad militarizada. Los diputados del Parlamento alemán, del Partido Nacional Socialista, iban uniformados e iban armados al Reichstag, que es el parlamento alemán. Estos soldados, por ejemplo, obligaban a la población judía a no caminar por las aceras, sino por los caños y eventualmente se los obligaba a llevar una banda aquí con una estrella de David. De hecho, hago un paréntesis, este es musical. Eh, Hay un video de un grupo que se llama Rammstein, que se llama Deutschland. Eso significa, es como se llama a Alemania, digamos, en alemán, ¿verdad? Nosotros le decimos Alemania, pero ellos se llaman Deutschland, que significa la tierra de los teutones. En ese video se ven varias escenas de la historia alemana y entre esas está el holocausto en contra de la población judía. Véanlo por ahí. No se los comparto por acá porque si pongo ese video, YouTube me lo baja. No me deja publicar el video o me le pone restricciones porque por temas de derechos de autor. Entonces, si lo quieren ver, ahí lo pueden buscar después. Anticomunismo y antiliberalismo. Hitler y los nazis no solamente mataban judíos, también estaban en contra de los comunistas, estaban en contra de los liberales y de otros grupos, como por ejemplo los testigos de Jehová, las personas con algún tipo bueno, lo que antes se conocía como discapacidad, contra los homosexuales, contra los gitanos, contra cualquiera que estuviera en contra de su postura política o de su visión de mundo, ¿verdad? Ellos primero empezaron asesinándolos y después instrumentalizaron em, la muerte a través de una estrategia que se llamó la solución final. De hecho, a propósito, aquí tengo un libro que, igual, cuando ya quieran descansar después del bachillerato, se los recomiendo. Se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. Este señor de aquí era un psicólogo y psiquiatra que sobrevivió a el Holocausto y a los tres de los peores campos de concentración que tenían los nazis. Había uno que se llamaba Dachau, que estaba en Múnich. Había otro que se llamaba Mauthausen, que estaba en Austria, y el peor de todos, que era el de Auschwitz en Polonia. Acá él cuenta la historia de la primera selección y en esta primera selección él él va caminando, ¿verdad? Ahí ya todo flaco, ¿verdad? Les quitaban todas las posesiones y ve un soldado alemán, ¿verdad? Con un traje, ¿verdad? Ahí de estos gabardinas que utilizaban ellos, este, señalando así. Es decir, como que venía la gente, decía usted para allá, usted para allá, usted para allá, usted para allá, usted para acá, para acá, para allá. Eso significaba que si a usted lo mandaban para la derecha, lo mandaban a trabajos forzados. Y si lo mandaban para la izquierda, se iba para un edificio allá en el fondo que decía baño y le daban una pastilla de jabón.
Usted se metía al baño y no salía. Y detrás de eso había una chimenea. Era una cámara de gas. Parte de lo que hizo el nazismo fue industrializar la muerte por medio de cámaras de gas donde cremó a gran cantidad de población, entre esos ¿verdad? La Shoah o el Holocausto, donde murieron 6 millones de judíos. Y esto nos lleva al inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver la siguiente vez que nos veamos. Ahora vamos a ver un poco las preguntas relacionadas con el nazismo. ¿Cuál fue el efecto geopolítico principal de las sanciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles? Avalaron la estabilidad política y económica de Europa durante la posguerra, permitieron la expansión militar alemana sin límites ni supervisión, generaron un fuerte resentimiento que originó conflictos bélicos posteriores. ¿Cuál le suena más? Así, sin leer el enunciado. La B. La B. Ujú. La C, ¿no? La C. La A, profe. Con mí la C. Ok, tenemos dos C, una A y una B. Vamos a ver quién más anda por aquí. Jairo. Pues Profe, es Ujú, que él habla ahí de un efecto político, pues sí. Es que dice Perdón, geopolítica. geopolítico, perdón. ujú. Vamos a leer el enunciado. ¿Ok? Dice. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó en una situación crítica. Con la firma del Tratado de Versalles, que marcó el fin del conflicto, el país tuvo que acatar las condiciones impuestas por los vencedores. Entre las principales medidas se incluyeron el desmantelamiento de su flota, la reducción de fuerzas armadas y la retirada de los territorios ocupados en Francia y el este de Europa. Avalaron la estabilidad política y económica de Europa. Mm, No. No. Ok, la A no es. ¿La B o la C? Yo digo por la C. Ujú. Ok, Marlene dice que es la C. La Kimberly, C, sí. La C. Lau, Yo digo que ¿qué dijo Laura? Profe, es que no lo escucho por la lluvia, pero para mí es la C. Ok, me falta Jairo, Gabriela, Jennifer, yo dije desde un profe, para principio mí que la C. es la la B. C. Ok, Es que yo Esa era veo que habla Jenny. como de Me parece que es la resentimiento C. y de deseos de revancha y esas cosas. es la C. Ok, pregunta Punto el 10. examen. Deme el examen ya, dice Marlene. ¿Cuál opción refiere a un factor que impulsó el estallido de la Segunda Guerra Mundial? Bajo el liderazgo de Hitler, Alemania se enfocó en la adquisición de un vasto territorio, espacio vital, en Europa y en la Unión Soviética. El liderazgo nazi calculaba que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría un conflicto bélico y comenzó a planificar una guerra europea desde el día en que los nazis subieron al poder a finales de enero del 33. Según el texto, ¿cuál opción refiere a un factor que impulsó el estallido de la Segunda Guerra Mundial? Alemania celebró alianzas con potencias europeas para evitar conflictos bélicos. Alemania buscó dominar Europa mediante la expansión militar y territorial agresiva. Y el régimen nazi anticipó que la supremacía europea requería enfrentamientos armados. La C. La C, La C, pensaría. profe. La B. Que está claro que la A no es verdad. La B, profe, la B. Yo digo que la B porque la C habla como de algo muy preciso, como algo muy exacto. Ujú. Territorio, territorio, la B. Ok. Factor, no, esto ya es Guerra Fría, ¿ok? Vamos a quedar por aquí, ¿ok? La próxima sesión ya analizamos Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y conflictos. Vean que en hora y media avanzamos más o menos como una
una quinta parte del examen, ¿verdad? Porque son, perdón. Bueno, este son 50 preguntas, pero en realidad el examen como tal trae, trae 40, ¿ok? Entonces, pues avanzamos un poco, ¿ok? ¿Alguna consulta, algún comentario? Bueno, profe María, muchísimas gracias. Ok, entonces bueno, en el momento en que la sesión se termine, ya esto comienza, ¿cómo se llama? A grabar y apenas la plataforma me tenga el video listo, ya yo lo subo al canal para que lo puedan, repasar. Voy a mandar por los chats, el enlace del, del examen. Es el mismo que utilizamos para tarea, para que ustedes lo puedan practicar, puedan ir, sobre todo viendo esos temas. Es decir, el examen más allá de conocer de memoria, digamos, o de entender de memoria las cosas, es como ir identificando palabras claves que nos dan o la respuesta correcta o nos ayudan a descartar respuestas incorrectas. Igual hay que repasar, hay que ver cosillas, sobre todo tal vez como cosas que de pronto uno ve como a finales de año, que ya anda uno como muy a la carrera, como el tema de América Latina y demás, pero este lo vamos a lograr con buen tiempo, ¿ok? Entonces, vamos a quedar por aquí. La próxima semana nos podemos ir 4:30, porque la otra semana yo tengo tutoría, pero es virtual y termino a las 3, entonces puedo conectarme como a las 4:30 para ver eso. Igual, si pueden ir dándole como una repasadita a los materiales que les mandé para que puedan, digamos, como participar con un poquito más de fluidez. ¿De acuerdo? Listo. Muchas gracias, profe. Gracias, Bueno, Sí, profe. señor, pura vida, profe. pura vida. Gracias. Hasta luego. Que Gracias, pasen bonita tarde. Gracias, igual, igual. profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego.